El título de esta reflexión de esta noche es Reinventarse para todos los cambios. Reinventarse para todos los cambios. ¿Quién quiere reinventarse en esta nueva etapa con un contexto que es complejo, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero? Hemos superado una pandemia, una epidemia que primero se circunscribió en un país o en una región y de pronto se transformó en una pandemia que no se limitó las fronteras ni las distancias, y aunque nuestro ministro de Salud nos dijo que esto no iba a llegar, al final llegó. Todo cambia, todo llega y todo se va también. Vivimos en un mundo de constante cambio. ¿Recuerdan aquella historieta de Mafalda, por lo menos en mi época, ¿no?, en mi generación? Esta Mafalda, creo que el autor es Quinault, que falleció hace poco. Ella decía, por favor, que pare este mundo, que quiero bajarme, ¿sí? Ella, de alguna manera, nos decía que pare todo esto, necesito bajarme, no quiero ser parte de toda esta revolución de los cambios. Los tiempos cambian inevitablemente y debemos aprender a considerar de que cada cambio es una oportunidad y todo lo bueno, lo malo, lo fácil, lo que estamos viviendo en este momento no es para siempre, es por un tiempo, así como las pruebas, como decía el apóstol Pablo, si es necesario por un poco de tiempo, hay que atravesar por ahí cierto sufrimiento, pero es por un tiempo determinado. Todos cambiamos para mejor o para peor. Es la ley de la vida, que todo es una sucesión de cambios. No somos los mismos que el año pasado, no somos los mismos ni siquiera del mes pasado. Todos estamos cambiados, ¿sí? A veces entre el matrimonio uno le dice, ella le dice a él, ¿cómo cambiaste? Cambiaste tu fisonomía, la pancita, que los hombres siempre tenemos esto como un complejo. Y el hombre le dice a ella, y vos también cambiaste un montón, todo te molesta. Pero todos hemos cambiado, todos hemos cambiado. Y es necesario poder convivir con estos cambios de la mejor manera. ¿Cuántos empleados de una empresa trabajan tranquilos por año y de pronto cambia el jefe o de pronto quiebra esa firma, esa empresa y hay un nuevo dueño y este dueño cambia todas las estructuras organizativas, cambia la línea de producción, las líneas de personal, el modo de llevar adelante el liderazgo, de operar dentro de una realidad, cambia todo el ambiente laboral y no es el mismo, no es la misma empresa, no es la misma institución, cambió todo. Todo cambia en esta vida. Cambian los países, cambian las economías. Hasta hace un rato estamos esperando un nuevo ministro de Economía en nuestra nación. Esto sucedió hace poquito, este fin de semana. No tenemos ministro de Economía. Todo cambia. Cambian los gobiernos, cambian las democracias y en casos extremos hasta, para lo peor, cambian las estructuras de gobierno por dictaduras, ¿sí? Jugadores de fútbol que pensaron que van a participar de un club toda una vida, de pronto con 36 años para las ligas importantes son considerados ya viejos. Y esto suena como algo que no se puede entender. 36 años para las primeras líneas ya pasa a ser un jugador que no produce de la misma manera. Hay una canción que hoy escuchaba mientras preparaba el mensaje que interpretó nuestra querida Mercedes Sosa. Ella
una de las interpretaciones más lindas, como solo ella, con esa voz del norte que trascendió nuestra patria, que incluso fue famosa hasta en Francia también. Ella cantó esta canción que dice más o menos así: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor y su rebaño. Lo que cambió ayer, cambiará mañana. Este es el mundo en que vivimos. Padres que tan pronto aprendemos a lidiar con un bebé que está haciendo los primeros pasos y de pronto ese bebé crece y se transforma en un adolescente, ¿sí? Esta figura como extraña, un adolescente. Nosotros también hemos pasado la adolescencia y a veces lo hemos pasado un tanto en soledad, no nos animamos a consultar como hacen los adolescentes en el día de hoy, que son más naturales, más expresivos, no solamente piensan las cosas, sino que lo dicen. Y de pronto cuando pareciera ser que como padres aprendemos a manejar a un adolescente, de pronto se transforma en un joven o en una joven que se quiere casar, que quiere cambiar de carrera, que se quiere ir lejos, a vivir sola, a experimentar nuevos horizontes, mientras el hogar se transforma en lo que los psicólogos llaman un nido vacío. Mientras aprendemos a vivir, se nos va la vida. Cuando alguien dice, aprendí a ser mamá, se convierte en abuela. Cuando el hombre dice, aprendí a ser esposo, y llega la amenaza de un divorcio. El mundo va cambiando más rápido de lo que uno cree. Los expertos dicen que la manera de lidiar con los cambios, escucha bien, es aferrarse y anclarte a un Dios que no cambia. Los expertos dicen que la manera de lidiar con los cambios es aferrarte, anclarte a un Dios que no cambia. No hay manera de soportar tantos cambios en la vida si no nos anclamos en las promesas de Dios. Un Dios que nunca cambia. En Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Amén, hermanos. Él no cambia. Él es el mismo. Él es el mismo hace 2000 años atrás. Es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por la sucesión de los siglos, por la eternidad. Por los siglos, te dice el Señor en esta noche, yo no cambio. Por los siglos. Jesús te dice, yo no cambio. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿No le parece extraordinario que nuestro Dios no cambie, que está en el trono, que permanece allí soberano, como cantamos muchas de nuestras canciones cristianas? Él permanece en el trono. ¿Recuerdas esa visión que tuvo el profeta Isaías? Él pudo imaginarse a este Dios tan grande que sus vestiduras, dice, que descendían desde arriba, que tocaban las bases principales del templo, que se producía un temblor cuando descendía la presencia de Dios. Isaías observaba a la gloria de Dios de una forma extraordinaria, un Dios inmaculado, un Dios que solamente con tocar
los dinteles, las puertas grandes que tenían los templos antiguos, crujían, dice el profeta Isaías, haciendo una descripción de la presencia de Dios, y esto lo relaciono con una de las coronaciones más grandes que tuvo la historia en los últimos siglos, que es la coronación de Isabel II de Inglaterra, que fue una de las coronaciones más majestuosas de un monarca en la tierra, incluso más que la de Salomón. La historia registra justamente la magnificencia, la importancia que tenía esta monarca, que pronto va a cumplir 100 años. Muchos gobiernos pasaron, muchos cambios sociales y políticos, sin embargo, ella se la ve todavía muy entera, siendo un ícono de la historia de los reyes de los últimos siglos. Es la única manera de manejar los cambios confiando en un Dios que no cambia. La Biblia dice en Malaquías 3:6, que me gustaría que podamos compartir, Malaquías 3:6, es casi uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Porque yo soy Dios y no cambio. En algunas traducciones dice, yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A veces nuestras maldades, a veces nuestros resultados, buscados o no por comisión o omisión de nuestros pecados, merecíamos ser consumidos por Dios. Generaciones, barrios, ciudades, pueblos, familias. Gente rebelde que se mofa de Dios. Pero sin embargo, dice Malaquías, refiriéndose a Dios, dice, porque yo soy Dios y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Les habla a su pueblo de Israel, que se las mandaron muchas veces. Cometieron errores, pero sin embargo, Dios permaneció fiel. Y esto también da una enseñanza que nosotros a veces somos infieles, pero Él como no cambia, Él permanece fiel. Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 dice otras cosas más, pero yo saqué la segunda parte de este texto. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que no solamente que Dios no cambia, sino además no hay ni sombra ni posibilidades remotas de que Él va a cambiar, va a haber alguna variación, una mutación, un cambio en Él. No hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Tácitamente dice Santiago justamente esto, que Santiago habla mucho para la iglesia moderna. Los escritos de Santiago sirven como enseñanzas, como manual para las iglesias de este siglo y de todos los siglos venideros. O sea que no solamente no hay cambio, sino además no hay ninguna posibilidad de variación. Con esta misma lógica, Dios no odia el pecado con menos pasión que odió hace miles de años atrás. Esto es muy importante. Dios con la misma pasión que antes rechazaba el pecado de la humanidad, de esa misma forma Dios hoy odia, rechaza el pecado. Dios no cambia, es el mismo. Él no cambia sus medidas, nunca levanta sus restricciones. Dios no hace acepción de personas, no se ablanda. Por más que hagamos lo que sea en nuestras oraciones, el no de Dios es no, el sí de Dios es sí, y el esperar puede ser la tercera alternativa.
Dios no cambia. No se ablanda. Él permanece firme en su trono. Dios nos dice, estamos en el siglo XXI y entiendo que podemos o puedes pecar un poquito más que tus abuelos del siglo XX, de hace años. Los tiempos han cambiado. Nos pueden llegar a seducir diciendo, podemos pecar en este tiempo. Los tiempos, los siglos, las circunstancias han cambiado. Algunos autores hablan de que estamos viviendo la tercera ola, no del COVID, sino estoy hablando en términos sociológicos. La primera ola fue la ola agrícola, la de la recolección, la del naturalismo, la que las personas se autoabastecían con la producción de la tierra. La segunda ola es la era industrial, la era donde las máquinas reemplazaban a la mano de obra en muchos lugares. Aparecieron las grandes máquinas que producían en serie. Segunda ola, entonces la ola industrial. La tercera ola es la ola tecnológica, postindustrial, la ola del conocimiento. Debemos prepararnos. Si no nos pasan por encima, en todo sentido. Estamos viviendo la época postindustrial. Ya no va a volver a ser el mundo lo que fue atrás. Ahora es la era tecnológica, la era de las computadoras, la era del sistema que constantemente está cambiando, la era del conocimiento. La buena noticia, Dios tampoco cambia su gracia. Esta es la buena noticia y me gustaría, si es posible, que lo subrayes. Dios tampoco cambia su gracia. La gracia de Dios es una virtud sin pedirnos nada a cambio. Eso es gracia. Cuando los predicadores hablamos de la gracia de Dios, estamos diciendo que es una virtud, que es una acción de Dios, un verbo, que es un regalo de Dios, sin pedirnos nada a cambio. Nos llega como el regalo más caro del mundo que fue Jesús. Es un regalo de vida eterna para nosotros. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. Es el mejor regalo, es el más caro que conoció la humanidad. La salvación es como un regalo de lujo. Dios te dice en esta noche, te amé desde antes de la fundación del mundo, que si metes la pata, si cometes un error, te doy otra oportunidad. Y te pongo un abogado que litigue en el juicio venidero. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos. Hermano y hermana, amigo que nos visitas en esta noche, Dios te dice que te amó a vos y a mí, sin acepción de personas, de la misma manera. Él nos planificó desde antes de la fundación del mundo. Somos la corona de la creación. Él cuando hace un control de calidad, el checklist, como dicen en las organizaciones, Él encontró que todo estaba bueno. Y que su creación en el hombre y la mujer estaba impecable, completo. Dios nos soñó para que tuviéramos vida eterna, para que no muramos nunca. Eso fue el sueño de Dios. Ese es el plan de Dios. Dios nos hizo para ser eternos, para que no cambiemos nuestra relación con Él, para que haya una vinculación profunda, una confianza, una naturalidad para hablar con Él. Dios nos diseñó así. Dios nos dice, yo te vuelvo a dar misericordia, te vuelvo a perdonarte, vuelvo a elegirte. Ese es el Dios que no cambia.
El tema es que muchas veces confundimos, como Dios no cambia, tampoco yo debo cambiar. Allí nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Allí surge el legalismo. En cuántas iglesias o en familias se dice, aquí las cosas no van a cambiar. Como lo veníamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Como lo hacían los padres, nuestros abuelos, nosotros no vamos a cambiar. Siempre hicimos así. De esta manera, de esta estructura religiosa, no se alcanza a vislumbrar nunca los propósitos de Dios en cada ciclo de la vida. Hay muchas iglesias que se resistieron a los cambios, que no quisieron cambiar ni los bancos por las sillas. No quisieron cambiar el que las mujeres puedan sentarse junto con los varones y que los niños puedan ser parte del culto. Y que la iglesia también es para jóvenes, modernos. Y que la iglesia también es para gente de la facultad, para doña Rosa que vive en la esquina, para aquel vagabundo que no encontró un sentido a la vida. La iglesia también es para ellos. Pero si no entendemos que los cambios nos llevan a la verdadera inclusión, no vamos a hacer la gran comisión que soñó Jesús. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tal vez alguno de nuestros hijos está rebelde en el día de hoy. Tal vez alguno de nuestros padres no quiere saber nada de las cosas de Dios. Tal vez algún abuelo, tal vez algún nieto. Pero nuestro Dios es un Dios tan fiel que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hasta el extremo. Dios se acuerda. Dios es Dios de mi padre, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Y también lo será en las próximas generaciones, de mis nietos y bisnietos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto. Dios es un Dios de pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuestro cerebro, el otro día aquí David nos explicaba muy bien sobre lo que es el cerebro del futuro. Me encantó, me hubiera gustado seguir escuchando. Próxima vez lo hacemos en otro espacio, en 2 partes por ahí, para poder hacerle preguntas. Pero quiero decirte que nuestro cerebro registra las cosas del pasado. Tiende a operar más con los recuerdos que con la visión, con el futuro. Se requieren nuevas conexiones de células neuronales para incorporar lo nuevo. Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo de poder incorporar lo nuevo, de poder estudiar lo nuevo, de poder conocer lo nuevo, de querer aspirar lo nuevo, un odre nuevo. Nuestro cerebro no está acostumbrado a incorporar tan fácilmente lo nuevo, pero sí registró cosas del pasado, tiende a operar con los recuerdos, y nuestro cerebro humano le cuesta incorporar la visión de Dios, lo nuevo de Dios, el rema de Dios, que los griegos decían justamente la palabra fresca, que cuando uno lee la Biblia no es lo mismo que leer el Quijote, no es lo mismo que leer un libro de física, de astronomía, de geografía, de historia o de lo que fuera.
La palabra de Dios es viva y es eficaz siempre. Es el rema, está fresca. Siempre te impacta, para bien o para mal. No podés ser neutral. No es solamente leer la Biblia y memorizar como loro. Y respeto mucho que es bueno memorizar la palabra de Dios, porque vendrán cambios tal vez en nuestras sociedades que no vamos a tener la libertad de tener acceso a la Biblia. Hay cuántos presos en estructuras socialistas o comunistas que debían comer literalmente hojas de la Biblia porque querían incorporar la palabra de Dios a sus vidas. El hecho que podamos registrar en nuestro cerebro que incorpora cosas y nos trae a luz cosas del pasado, de textos bíblicos que hemos aprendido de memoria cuando éramos niños, hace que la palabra de Dios siempre será rema en nuestra mente, fresca, y producirá la misma eficacia que tener contacto con la Biblia. La Biblia no es necesario tenerla debajo de nuestro brazo. La Biblia hay que tenerla en el corazón y en tu mente. Eso nunca te lo van a sacar. Nadie te lo va a sacar. Pero llevar en la mochila, llevar en tu brazo, decir, aquí tengo la Biblia, aquí la abro la Biblia. Puede que en algún momento no podamos hacerlo con esa libertad, pero lo que está en tu mente, nadie te lo va a sacar. Las ideas, los conceptos, no se matan, se atesoran. Por eso los antiguos decían que atesoraban en su corazón la palabra de Dios. Ellos no tenían acceso a la Biblia impresa, pero tenían en su mente y en su corazón. Vivían la palabra de Dios, vivían el rema. Dios les hablaba. Dios te sigue hablando a través de su palabra. Dios te sigue hablando como Él quiere, porque Él es Dios. No le podemos poner estructuras nosotros, culturales o de nuestras realidades personales. Por eso, los adultos mayores tienden a relatar el pasado y les cuesta asimilar lo nuevo. ¿Quieres trabajar? David, te pido licencia para tomar algunas frases tuyas, ¿no? Pero para que podamos luchar contra el Alzheimer, hace trabajar tu cerebro con cosas nuevas. Es el ejercicio anti-Alzheimer. Aprender cosas nuevas. No te limites por la edad. Puedes adquirir habilidades manuales, intelectuales, como vos quieras, pero hacelo trabajar a tu cerebro, porque el cerebro también actúa como un músculo. Si ese músculo no es puesto en una actividad física, se atrofia. A mí me cuesta muchísimo ir al gimnasio, pero después cuando salgo del gimnasio salgo como liberado. Como que descargas cosas. Y no es necesario ir a un gimnasio, aunque aquí hay alguien que tiene un gimnasio. Podés hacer cualquier actividad física. ¿Sabes una cosa linda que hizo este gobierno y el anterior? Hacer espacios para que la gente camine gratuitamente. Comodoro en años, y ustedes conocen mejor que yo porque nacieron muchos aquí, no tenían un lugar para caminar fuera del liceo militar. Y tales era lo peyorativo de ir a caminar en ese liceo militar, que no era un lugar de caminata, de actividad física, era el chanchódromo de Comodoro Rivadavia. Pero sin embargo, hoy podemos caminar, y escuché al intendente que en algún momento dijo que quería unir la parte de donde vive Olinda, en Estela Maris, allá en el fondo, unir con el 8, el 14. Qué bueno que podamos tener una conexión, una vía pública para poder caminar, ¿no es cierto, Lizy? Vos sos profesora de educación física. Qué bien que hace la actividad física. La rema que decían los griegos y que tenían muy en cuenta las primeras comunidades cristianas
ellos extraían de la palabra de Dios lo que Dios quería enseñarles a través del Espíritu Santo. En Lucas 1:38, vamos a ver, Lucas 1:38. María dijo, he aquí, la sierva del Señor. Con otras palabras, he aquí la servidora del Señor. Hágase conmigo conforme a tu rema, palabra. Ahí está la traducción exacta que aparece justamente en el original, la palabra rema, R-H-E-M-A, rema con H intermedia. María, dice aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, a tu rema, palabra fresca. Hermanos, si no tenemos palabra fresca de Dios, estamos como leyendo cualquier libro. Si le estudiamos la palabra de Dios de memoria y no tiene sentido para nosotros, es lo mismo que relatar cualquier otro fragmento. Pero si tenemos en cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz para todos los siglos, que impacta en nosotros como una espada de dos filos. La espada de dos filos no son como los cuchillos modernos que pueden tener filo en el borde superior y en el borde inferior. La espada de dos filos, la que se utilizaba en ciertas prácticas de la guerra, tenían en ambos extremos, anterior y posterior, tenían filo. Esa es la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra de Dios, corta a otros, pero también nos corta a nosotros. Hay que saber usarla, hay que saber aplicarla. Dios ama la renovación, la naturaleza se renueva después de este crudo invierno y pronto vendrá la primavera. Será la evidencia que Dios, el Creador, viste las flores del campo mejor que el más acaudalado de los reyes de este mundo. Dios las viste a las flores, incluso silvestres, en plena estepa patagónica. Podemos ver que aparecen las flores en la temporada de la primavera y vemos esos colores extraordinarios. Porque Dios ama la renovación. No le tengamos miedo a la renovación. ¿A qué nos referimos cuando decimos renovarnos? Sacar, extraer, activar lo nuevo. No es cambiar formas, es más bien cambiar cuestiones de fondo, modos de pensar, modos de hacer las cosas. En la vida cristiana no hay nada mágico. Todos pensamos que con el bautismo las cosas iban a cambiar. Y a veces hasta nos metían miedo que después que saliéramos o que salimos de las aguas del bautismo, de la pileta, del río, del mar o lo que fuera, del lago, que nuestra vida iba a cambiar totalmente. O si no, que íbamos a tener más pruebas. ¿Sí? Yo vengo de una generación donde me decía, después del bautismo vas a ver las pruebas que van a venir. ¿Sabes cómo te va a someter el Señor como algo de fuego, como si fueras un metal y te va a querer derretir? ¿Y cuántas cosas más nos metían? ¿Quién se va a querer bautizar así? Y aquel lujurioso decía, cuando me bautice voy a cambiar todo. No voy a ser más lujurioso, no voy a ver más ninguna película pornográfica. Voy a cambiar después de las aguas del bautismo. Después esas personas se dieron cuenta que el lujurioso sabe nadar. No es nada mágico, hermanos. El bautismo es parte de la obediencia de lo que Jesús hizo y enseñó. Y así una sucesiva oportunidades para poder crecer. No hay nada mágico. Hay un proceso. Que en ese proceso Dios te va enseñando cada día que hay varias materias que rendir, que aplicar. Todo Dios lo ayuda
para nuestro bien. Todo, aún nuestros errores, lo transforma para bien. Esa es la promesa de Dios y Dios no cambia en este aspecto. Nos van a pasar cosas feas y lindas como a cualquier mortal. Nuestro cuerpo aún no está redimido. Me costó mucho entender cuando era nuevo cristiano yo. Nuestro cuerpo aún no está redimido, nuestra alma, nuestro espíritu sí. Nuestro cuerpo no. Por eso nuestro cuerpo se enferma, se entristece, entra en depresión. Nos sentimos frustrados, dudamos a veces de la salvación. Pero nuestro Dios es bueno y todo lo usa, lo que nos pasa en nuestras vidas, nos usa para moldearnos, para mejorar el diseño original que Él pensó. Él nos creó para vivir eternamente. Él no quería que nadie se muera. Dios no creó el infierno para sus hijos. Él creó para los ángeles y para el diablo, no para nosotros. Él no quiso que nosotros pecáramos, pero nos dio la libertad, porque un verdadero padre da la libertad, aún sabiendo que su hijo o su hija se pueden equivocar y le puede jugar en contra. Eso es libertad. Teniendo la posibilidad de elegir lo bueno, se elige lo malo, pero hay consecuencias. Dios nos creó y también nos crió para que vivamos para siempre, para que tengamos comunión con Él para la eternidad. Pero a partir del pecado de Adán y Eva, escucha bien, esto es muy importante, todo cambió. Menos Dios. Él permanece fiel. A partir del pecado de Adán y Eva en el Génesis, hace miles de años atrás, todo cambió. Hasta la naturaleza, hasta el ecosistema cambió. Hasta esa especie de gas que nos protege de los rayos ultravioletas, que son los rayos nocivos del sol, que es la radiación más tóxica del sol, hasta eso cambió. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Cuándo cambiaron las napas? ¿Cuándo cambiaron los bosques? ¿Cuándo aparecieron los bosques petrificados? ¿Cuándo aparecieron todo ese cataclismo tremendo que pasó la humanidad en la época de Noé? ¿Se acuerdan? Con el diluvio. Las personas antes del diluvio vivían años. No 100 años, 900 años. 940 tenía Noé. Matusalén, más todavía, 980, casi 1000 años. Pero después del diluvio, todo cambió. La naturaleza, el clima cambió. El ecosistema cambió. No se inundó este mundo, este planeta, solamente con aguas de la lluvia. Dice la Biblia que había otra variable, otro ingrediente, que se abrieron las cataratas de los cielos. Por eso el mundo se inundó. Por eso en todos lados había aguas, porque era otro ingrediente que si vos lo estudias la Biblia, profundamente te vas a dar cuenta que las cataratas de los cielos se abrieron. No era solamente la lluvia. Ese es Dios, que como inunda al mundo con su juicio, también es un Dios que te da la posibilidad de la salvación. Le dijo a Noé que no sabía nada de industria naval. Quiero que hagas una barca, lo más grande posible. Y quiero que le hagas un piso arriba, porque quiero dar oportunidad a mucha gente que si se llena abajo, tenga un piso arriba.
Y quiero que saques una muestra representativa de todo el género del reino animal, vegetal y mineral. Y quiero que guardes una muestra en el arca para que esto continúe. Solo una familia aceptó entrar al arca. Y Dios cerró la puerta. No lo cerró Noé. No lo cerraron sus hijos. No lo cerraron sus yernos. Lo cerró Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Dios no cambia. Y golpeaban la puerta muchas personas desesperadas afuera. Tal vez Noé, como era un hombre justo, bueno, misericordioso, quería abrir la puerta, pero no se puede ser más justo, más bueno, más misericordioso que Dios. No se puede. Entonces él no podía hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para salvar a nuestros seres queridos. Nosotros no podemos hacer nada. Nos duele cuando se apartan nuestros hijos, cuando le dicen no a Dios abiertamente nuestros amigos, cuando se burlan de nuestro Dios. No podemos hacer nada. No podemos meternos en la cabeza de la gente, en el corazón de las decisiones. No podemos, como Noé no pudo. Pero Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Noé con el arca y predicando a través de las obras, porque hay que predicar a través de las obras de los hechos, porque solamente hablar del evangelio por hablar sin dar ejemplos hoy no alcanza. Estoy como Cristina que se lo dijo al presidente eso. Que no convencen solamente las palabras. Tenía razón. La gente necesita hechos, vidas transformadas. Noé predicó a través de hacer un arca. Le habrán preguntado, ¿qué estabas haciendo, Noé? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo un barco si no hay ningún río? El mar queda a miles de kilómetros. Hay cosas que nosotros no entendemos cuando servimos a Dios. Hay cosas que no las podemos incorporar de por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces parecemos locos, pero es lo que Dios nos mandó a hacer. La gran comisión es cosa de locos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, chicos, grandes, jóvenes, ancianos, en todo contexto. Y cuesta, pero Dios nos mandó a hacer eso. Es lo esencial, no podemos dejar de no hacerlo. Yo creo que todo aquel que se para en este lugar, que no es un lugar especial, santificado, como decimos muchas veces, pero es un lugar donde uno ministra cosas santas, cosas sagradas. Lo sagrado no tiene que ser una rutina. Cada vez que nos paramos aquí, es para recordarles a ustedes que Dios es un Dios de pactos, un Dios bueno, un Dios que quiere salvarte, que no quiere que vayas al infierno. Él no creó el infierno para vos, lo creó para el diablo, para sus seguidores. Algunos dicen, ¿cómo un Dios bueno va a mandar a la gente al infierno? Es verdad. Él no quiere mandar a la gente al infierno, pero la gente no quiere el cielo. La gente no quiere aceptar el bien. La gente no quiere aceptarlo a Dios. La gente no quiere aceptar este regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Él derramó su sangre, como cantábamos hoy. Derramó su sangre, toda su sangre lo derramó por vos y por mí. No tenía más sangre. Se desangró por vos y por mí. ¿Podemos pedirle algo más? Él ocupó nuestro lugar, nuestros pecados,
nuestras rebeliones, nuestras negaciones, nuestros rechazos hacia la palabra de Dios y hacia los comunicadores de la palabra de Dios, tiene consecuencias. Entonces, como es Dios, que al mismo tiempo es un padre, soñó con una gran familia con millones de hijos alrededor del planeta. Por eso debemos recordar cómo Dios fue fiel en el pasado, lo será en el futuro. Desde Génesis al Apocalipsis, ya estoy terminando, Dios ratifica sus promesas a favor de nosotros. Cada vez que un predicador se para en este lugar, debe reconfirmar que Dios tiene promesas. Hagamos como Abraham. Esto a mí me impactó mucho, pensando en la vida de Abraham. Pero una vez me dijo un profesor del seminario, cuando estás dando un sermón temático, no te metas en otra cosa. Deja eso para otro sermón. Pero hoy me tenté con esto, con la vida de Abraham. Abraham decidió un cambio en su vida. Se corrió de su tierra, de su parentela, de su trabajo, que tal vez era tóxico. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de lo que Dios le estaba desafiando como algo nuevo. Abraham tal vez no lo entendía, pero él caminó soñando en algo nuevo, en una tierra prometida. Pero siendo malos, como abogados del diablo, podríamos decir, bienvenido, Abraham, al mundo real. Te van a tocar cosas. No va a ser fácil el camino a la tierra prometida. Moraleja, deja las tiendas del pasado para aprehender, con H intermedia, lo que Dios quiere darte. Deja las tiendas del pasado para aprender lo que Dios quiere darte. Hay momentos, hermanos, que hay que quemar los arados, como Elías, como Eliseo. Quemar las naves como Hernán Cortés, cuando llegó a tierras americanas, ordenó a su equipo de militares, quemen las naves. Y quemaron las naves, porque no volveremos nuevamente al pasado. Yo lloré mucho cuando salí de la facultad con muchos ideales. Pensé que el trabajo social iba a cambiar mi propia historia y que podía cambiar la historia de muchos. Y soñé como cualquier joven en su momento, porque en un momento fui joven, que el mundo iba a cambiar. Tenía lindas posibilidades laborales, capacitaciones, pero un día en la oficina, luchando sobre la propuesta de Dios, que mis tardes fuera del ambiente de salud pueda dedicarme a ustedes, al pueblo de Dios, a la iglesia. Estando en soledad en la oficina y teniendo la propuesta de ser director de casa del niño, el Señor me habló, el rema de la palabra. Tira tu manto, quema tus arados, sacrifica tus bueyes. Es lo que le dijo al profeta. Yo dije, esto es para mí. Hay que agotar todas las posibilidades cuando debes renunciar a algo
para no volver. Ahí tengo mi diploma en la oficina. Tengo mi matrícula. No puedo cobrar porque me desafecté de la AFIP. Pero eso es lo que aprendí. Lo pongo al servicio del reino. Porque yo quemé mis arados. Sacrifiqué 5 años de la facultad para decir me dedico a otra cosa. Si no renuncias nada, si nada te cuesta, debes preguntarte, ¿sos verdaderamente un discípulo de Cristo? Porque el discípulo a veces anda llorando y andando, pero lleva la preciosa semilla, gavilla, para honrar a Dios. El diablo muchas veces te va a pedir para zarandearte como a trigo, para sacudirte. Pero el Señor dice, yo no cambio. Yo voy a interceder por vos para que tu fe no falle. Y eso es lo que te sostiene. Toca lo que más quieres en la vida. El diablo es muy estratega. No ignoremos sus maquinaciones. No subestimemos sus maquinaciones. Él te pide zarandearte. No es la idea de Dios. Solo Dios que lo permite. Porque en definitiva es para nuestro bien. Quiero que te lleves este texto. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Estás dispuesto a lo nuevo? ¿Estás dispuesto a recibir lo nuevo, iglesia? ¿O quieres morirte en el intento? Hay un libro que les recomiendo, que el autor es Alvin Toffler. Lo habrán escuchado. Es un sociólogo, un futurista sociólogo. En la década del 70, él escribió un libro muy revolucionario, un bestseller que vendió alrededor de 6 millones de copias. El libro se llama El Shock del Futuro. Albert Toffler es el autor. Ni siquiera tenés que ir a comprarlo. Si querés, hay gente que le gusta subrayar los libros, le gusta tenerlos, le gusta llevarlo a todos lados. Tal vez hoy los libros son medio caros, pero lo podés bajar desde el sistema digital. El Shock del Futuro. Hermoso libro. Yo saqué una parte de ese libro que dice, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no van a poder leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender lo nuevo. Parece un profeta, ¿no? De la época postindustrial, la época del conocimiento, la época de la tercera ola. Él habla justamente de olas. Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer y escribir, sino son aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender lo nuevo. En lo personal, les confieso que la tecnología me cuesta muchísimo, me supera cada día, pero no me voy a rendir. Estoy terminando una carrera que es netamente tecnológica. Es un desafío que me puse. Estoy terminando ya una etapa de la investigación en terreno. Me cuesta, pero es un desafío. Dios tiene algo para vos y para mí,
para mañana, para pasado, para el año que viene, para la eternidad. Ninguna cosa de este mundo se va a parecer a lo que Él nos prometió en la eternidad. Él está preparando un lugar para vos y para mí. Pero hay cosas también para esta vida. Hay gente que se suicida porque los predicadores siempre decimos en el futuro, en la eternidad, pero Dios también te quiere dar ahora. Dios te quiere regalar cosas ahora, frescas, interesantes, novedosas, atractivas para esta vida, porque Él es bueno. A Él le sobran cosas. No tiene por qué faltarte a vos con un Dios tan bueno y un Dios tan completo. Algunos dicen, yo envejecí. Algunos me dicen, Dani, pero yo tengo cáncer. Otros me dicen, pero yo me separé. Otros dicen, estoy soltero, soltera. No sé si me voy a casar. Pero esto no te define, querido. Esto no te define. Vos eres un hijo de Dios. No sabes todo lo que significa. Un anciano que pasó por este mundo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y siempre prosigo a una meta. ¿Sabes por qué la gente se suicida? Porque no tienen una meta. ¿Sabes por qué veo pibes vacíos? Parejas vacías. Matrimonios vacíos. Porque no tienen un proyecto. Dejaron de soñar. O se frustraron. Vuelve a empezar. Aprovecha mientras estás vivo. No esperes besar la frente fría en el ataúd de un ser querido. Disfruta con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus amigos. Los que están cerca, los que están lejos, llámalos por teléfono. Haz una videollamada. Usa la tecnología. La vida es corta y corta nuestra existencia. Es como la flor del campo. Un día estás y luego desapareces. Todo cambia, menos Dios. Él está en el trono. Cuando hayas perdido un eje, un horizonte, un propósito, te sentís viejo, tal vez te jubilaste. Yo me quiero jubilar también, pero no me quiero jubilar de la vida. Quiero jubilarme de una tarea para hacer otras. Estoy orando en eso. Que seas viejo, que seas joven, que seas flaco, que seas gordo, no te define. Tú eres hijo de Dios. No sabes lo que significa. Dale contenido a tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus verdades. No cambian. Queremos aferrarnos al menos en una promesa de más de 3,000 que hay. Tenemos de sobra. Quiero aferrarme en una promesa como un ancla, porque tu palabra no cambia.
Pasarán cosas en este mundo, pero tu palabra permanece para siempre. Jesús te dice en esta noche, yo soy el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Quiero bendecirte. Alaba iglesia a tu Dios. Hacerlo diferente. Hacerlo con todo tu corazón. Puedes pararte. Alaba al Dios de la Biblia que bajó un día para buscarte. Dios te bendiga.